noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown y estamos en el programa El Estado que Viene a través de la señal Metro todos los días miércoles en vivo a las 19:30 horas. Y para dejar sus mensajes, el 5277-0041 o el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, el estado que viene, @elmetro.com. Bueno, hoy es un día de profunda alegría para los argentinos. En realidad creo que nunca hemos podido tener una alegría tan intensa, al margen de nuestras confesiones, al margen de la pertenencia o no a la Iglesia Católica, el hecho de tener un Papa argentino, nuestro cardenal primado, nuestro arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, nuevo Papa, el Papa Francisco I, realmente es un hecho que nos tiene que llenar de satisfacción a todos. La alegría en las calles de Buenos Aires, la alegría en todo el país, la satisfacción que tenemos porque realmente es un hombre, no solamente de la Iglesia, sino que ha sido siempre probado como un hombre realmente adecuado a su trabajo, a sus circunstancias, el primer latinoamericano elegido y el primer jesuita, hombre, por lo tanto, perteneciente a una congregación religiosa con toda una historia de creación y de trabajo que se ve todavía en las obras que dejaron los jesuitas en las épocas de la colonia y que perduran aún en la época que después fueron echados de América y que cuando volvieron cumplieron y siguen cumpliendo un rol evangelizador profundo, intenso, como muchas otras congregaciones, pero quizá esta más que ninguna otra. Así que vuelvo a decirlo, estamos muy contentos todos los argentinos. Sentimos una satisfacción, un orgullo tremendo. Ustedes recuerdan cuando Wojtyła fue elegido el Papa, era uno de los primeros, o mejor dicho, creo que uno de los primer Papa no italiano, el Papa polaco. Y bueno, los polacos crecieron en la consideración mundial, tenían la representación de su Papa. Bueno, yo creo que los argentinos, a partir de este instante, en todos los, digamos, titulares del mundo, en todas las páginas web, en todos los diarios más importantes, Obama siendo el primero que lo saludó, nos ponemos, digamos, en un rol, en alguna medida, superior al que teníamos. Debemos estar, vuelvo a insistir, tremendamente orgullosos. La presidenta ha felicitado también al cardenal Bergoglio, al Papa Francisco I, a pesar de que ustedes saben que nunca tuvieron buenas relaciones, porque la presidenta en general no ha tenido buenas relaciones con la Iglesia Católica, cosa que no ha sucedido con otros presidentes. Pero bueno, este es un caso aparte. Lo importante que hoy, vuelvo a insistir, satisfacción, profundo orgullo del pueblo argentino, al margen de la pertenencia a la religión católica, por arriba de cualquier otra confesión, y que nos dicen a los argentinos que hoy nos sentimos mucho mejor. Así que vaya esa felicitación a nuestro Papa. Seguramente va a venir acá a despedirse de su congregación, despedirse de su arzobispado, y va a ser un momento de que la Argentina habrá seguramente millones de habitantes acompañándolo en ese instante. Bueno, dicho eso, vamos a la realidad cotidiana de nuestro país. Hoy tenemos un invitado muy importante para nosotros, que es Gustavo Ferrari, diputado nacional por el Frente Peronista, y con él vamos a hacer una serie de análisis y consideraciones vinculados con el momento actual de la Argentina, de temas que por allí se obvian, pero que son los temas que afligen y preocupan a los argentinos por sobre todas las cosas. Así que los auspicios y con nosotros Gustavo Ferrari. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor.
IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Gustavo Ferrari, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor, importante, ¿no? Ah, pucha. Bueno, yo hice una pequeña introducción, vos algo escuchaste, vinculado con esa alegría que tenemos los argentinos, vinculado con que tenemos papa, es argentino, primer latinoamericano, jesuita, Jorge Bergoglio. Y creo yo muy representativo de 2 características que le son muy propias, ¿no? La humildad y la austeridad, ¿no? Cómo contrasta esto que es tan característico del Papa con otras actitudes. Digo, cuán ejemplar tiene que resultar el hecho de que se reconozca la humildad y la austeridad, ¿no? Me parece que es un ejemplo a seguir y ciertamente un jesuita además. Eso es una congregación más que significativa en la vida de la Iglesia. En la historia de la Iglesia, creo que el nombre que elige además es todo un reconocimiento. Y digo, para la Argentina es un impacto. En verdad no pensé nunca que en vida iba a haber un papa argentino, ¿no? Porque realmente ya es un hecho concretado y me parece que va a impactar mucho en el futuro, ¿no? Yo hoy recordaba lo que fue Juan Pablo II para la historia de Polonia. Correcto. Con toda su relación con Lech Walesa y todo un cambio de una actitud que me parece que es bien representativa y bien interesante para nuestro país. Digo, por eso destaco humildad y austeridad. Sí, hablando de humildad, me contaban recién que lo vieron cruzar la plaza San Pedro, vestido con un pequeño impermeable antes del consistorio, y que se viaja en clase turista, y que antes de irse estuvo visitando un grupo vinculado con prostitutas que él, digamos, trata de llevar y qué sé yo. La noche antes de irse estuvo adoctrinando, digamos, dándole digamos, él su se acompañamiento. Él se mueve en colectivo aquí en Argentina. Él no se mueve en colectivo, anda en subte. Tiene un dato, yo he estado algunas veces con él, y un elemento muy interesante. Cada vez que se despide, primero, él te acompaña hasta el lugar donde el ascensor, en la curia, donde fuere que uno lo visite, y en el momento que uno se está por ir, te dice siempre, rece por mí.
Bueno, lo hizo hoy en San Pedro. Bueno, eso lo hace. Yo cada vez que he estado con él, cuando me estoy por ir, dice, rece por mí. Te mira fijamente y te dice, rece por mí. Y hoy invierte, o en vez de rezarle, le pide a la gente que rece por él. Bueno, ¿eso qué es? Humildad. Digo, por eso hay momentos históricos en la vida de los países que son marcados por gestos, por actitudes. Me parecía muy importante destacar lo que vos también destacaste acerca de su estilo, su humildad, su austeridad, que a veces contrasta mucho con otros líderes que tienen un estilo totalmente distinto, es decir, que son marcados por la soberbia. Particularmente los nuestros, ¿no? Bueno, por eso digámoslo con todas las letras. No, digámoslo. Una yo era más sutil. No hay que ser sutil. Pero creo una presidenta que tiene gestos permanentes de soberbia, de altanería. Bueno, hoy lo viví en la Cámara de diputados del oficialismo que no se sintieron muy contentos con la designación y algunos hicieron algún gesto extraño, no se animaron a mucho más, ¿no? Y a mí me salió del alma, digo, se han peleado con la comunidad judía, se quieren pelear con las confesiones católicas, ya no les queda a los musulmanes y no se queda otro más. Porque, bueno, fíjate lo que vos decís. ¿Qué significa esto? Unidad. Realmente, si algo pudo o debería ser aprovechado por el pueblo, es la posibilidad, y por la clase política fundamentalmente, de unirnos a través de esta designación. ¿Qué te parece? Este es el punto. Pero bueno, vivimos en una época de conflictos, en una época de separaciones, en el cual todo es uno contra el otro, y me parece que esto, ojalá, nos dé a los argentinos una contribución para la paz. Ya no solamente, bueno, tenemos alguien que ahora también va a contribuir a la paz del mundo, pero que especialmente lo sea para el argentino. Vos sabés, hablando de las confrontaciones, ¿no? Y de algún tema que adelantamos que íbamos a charlar contigo, la Procuradora de la Corte peleándose con los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte diciéndole, señora, usted es la que maneja lo que quiere que manejemos nosotros, hágalo. O sea, un ejemplo, la permanente confrontación por la confrontación misma vinculada con la búsqueda continua de apropiarse de espacios. Bueno, pero eso, a ver, cuando a mí me dicen el kirchnerismo que improvisa, el kirchnerismo tiene una doctrina, una forma de pensar, y esencialmente toda esta especie de reivindicación de Carl Schmitt, ¿no? Con su teoría de la confrontación permanente, que incluso dio base al nazismo, es un poco dada vuelta. Laclau y sus amigos. Claro, por Chantal Mouffe, Laclau, etcétera, que da lugar a este tipo de democracias que llama muy bien Michelangelo Bovero, la llama autocracias selectivas. Es decir, que a partir del sufragio se entiende que se puede legitimar cualquier cosa. Correcto. Lo que sea. Permanentemente, sacamos el 54. Exactamente. O cuando hay el 8N, una manifestación de personas en la calle, te dicen, hagan un partido político y gánennos. No, hay formas representativas. A ver, cuando se entiende que la democracia es solo sufragio, se está olvidando el sentido republicano. Correcto. Porque claro, ahí se atenúa la publicidad de los actos de gobierno, la periodicidad de funciones, la división de poderes, todo no importa. Lo que importa es solamente el sufragio. Por eso es tan importante, tan importante, el hecho de que si ellos estiman que el sufragio es lo que legitima, bueno, la próxima elección de medio término sea un límite a este gobierno, a este estilo, a este proyecto hegemónico que se tiene. Y vos sabés que la gente lo está esperando y de nosotros. En la calle lo dicen, ¿no? En la calle, me imagino que cuando te encuentran te dicen, únanse, pónganle un límite. Que no es fácil porque existen ideologías, posiciones, maneras, diferencias. Ah, por supuesto. Pero que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. No digo de estar todos juntos en uno, porque eso es absolutamente imposible. Claro. Pero en lo menos posible, bueno, las internas por ahí ordenan un poco también, ¿no? La posibilidad de que se formen espacio y las internas ordenan. Lo que pasa es que esa interna del paso, que no es la interna de que estábamos acostumbrados los viejos, no es muy ordenadora, ¿no? Lo interesante, Carlos, me parece es que, y en esto coincidimos, porque lo hemos hablado en varias oportunidades, es que a la sociedad se le plantee lo que realmente va a estar en juego. Nosotros, en el espacio de Francisco de Narváez, en el que yo estoy, en los últimos tiempos hemos hablado de 2 países, ¿no? Y decimos que hay como 2 países, en uno concretamente se quiere reformar la Constitución. Y lo que hay que entender es que el proyecto hegemónico, ante una presidenta que no tiene un candidato que vaya a prolongar el modelo, como se dice,
va a ser un tema de discusión en la próxima elección. Es decir, es. ¿qué diputados van a estar a favor o en contra de la reforma constitucional? Me parece que eso es lo que... Che, que lo sepan todos bien. Exactamente. Y antes, ¿no? ¿No? Decir, porque lo podrán antes. hacer por el radicalismo, lo podrán hacer por el FA, por el peronismo federal, por el PRO, por lo que fuera, pero sabiendo, señor, usted no se vende mañana, ¿no? Y que no nos confundan con el decir, estoy en contra de la reelección, pero bueno, una reforma constitucional. Mirá, cuando se abre la caja de Pandora de la reforma constitucional, luego se declara soberana la Asamblea Constituyente, puede pasar cualquier cosa y termina planteando la reelección. Por eso, digo, me parece que es momento de claridad en la República Argentina. Y ser perfectamente... no digo de divisiones perpendiculares, pero de claridad. Claridad, es lo que digo, ser claro. Sí. Y el tema de la reforma constitucional es algo que va a dividir aguas, me parece, porque es ciertamente importante. A ver, el concepto del gobierno del que hablábamos, que otro autor argentino que es O'Donnell lo llama democracias delegativas, supone la posibilidad de que, bueno, si hay un voto mayoritario, también la Constitución se puede cambiar. Pero nosotros creo que tenemos que unirnos alrededor de la defensa del sistema republicano. Y hablar de la República. Yo te he escuchado a vos muchas veces hablar de la República, en vez de hablar de, a veces, solamente la democracia, porque la democracia es parte. No, la democracia es un pedazo. Exactamente. Pero no es el todo. No es el todo. Bueno, precisamente en el concepto que hablabas recién de enfrentamiento, este gobierno quiere legitimar por el voto algo que es esencialmente contramayoritario o contrapoder, que es el Poder Judicial. Hay dos poderes que tienen relación con el voto, el Ejecutivo y el Legislativo. El Judicial no debe tenerlo, porque el Poder Judicial es aquel que precisamente defiende... No lo debe tener porque no lo tiene en ninguna parte del mundo. No, claro, porque defiende a las minorías respecto de las mayorías. Correcto. La garantía es el equilibrio que da el Poder Judicial como una forma precisamente de balancear a los poderes. En la medida que se somete al sufragio al Poder Judicial, bueno, todo puede cambiar, hasta la ley, porque la mayoría puede hacer determinar que una ley sea de otra manera, ¿no? Gustavo, vos recién hablaste y dijiste Francisco Narváez, y hiciste una referencia al sector al cual vos pertenecés dentro de nuestro bloque. Dentro del Frente Peronista. Correcto. ¿Cómo está el tema Francisco Narváez? Uno ve una publicidad muy interesante, con un planteo muy claro, ella muy vos, claro. Y vos en alguna medida dice, vos soy yo, ¿no? En alguna medida. ¿Cómo funciona hoy por hoy esa estrategia? ¿Cómo funciona lo que ustedes están imaginando hacia el 2013 y una proyección hacia el 2015? A ver, funciona primero con la convicción de habernos plantado claramente como una alternativa a este proyecto cristinista hegemónico. Es decir, esto es un punto. Lo primero es una decisión. Cuando nosotros salimos con los carteles, cuando estamos haciendo la campaña televisiva, cuando caminamos por la calle, lo que estamos diciendo es, señores, en la provincia de Buenos Aires hay todo un sector que va a estar claramente presentándose como una alternativa a este gobierno. Y lo hicimos incluso a través de una solicitada en la que explicábamos cuál es nuestra propuesta y cómo vemos que hay dos países que a veces hasta se manifiestan los discursos presidenciales en el que la presidenta parece estar describiendo un país que no existe, ¿no? Yo lo decía el otro día, parece que la presidenta vive en Tecnópolis. El famoso relato ficción. Relato ficción, y nosotros decimos, sabemos que hay otro país y sabemos que hay un gobierno que no tiene límite. Ayer hablé con el intendente Meoni de Junín y le decía, bueno, un poco tratando de entender lo que había sucedido en Junín. Che, Banco Provincia, Municipalidad, Biblioteca Municipal, no Banco Nación, no ANSES. No Banco Nación y no ANSES, no, es notable cómo se ataca. ¿No? Fantástico. Él me contaba que había personas que llegaban a Junín y preguntaban dónde quedaba la municipalidad. Para ir a quemarla. Sí, pero no sabían dónde quedaba. Es decir, cómo se representa que personas de fuera vinieron a fomentar un caos, quizá buscando un muerto. Es gravísimo esto. Es decir, nosotros estamos ante una situación en la que antes había apriete económico. Hemos pasado a un tipo de apriete en el cual hay riesgo de vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay límite para tratar de sostener el poder. Sí, ayer en la catedral, hoy el arzobispo de Buenos Aires, Papa, ayer en la catedral, los bombos y 120 personas protestando por los subsidios a los colegios privados. Es esencialmente algo que lamentablemente nos hemos Personas que si le acostumbrado preguntabas mucho qué estaban haciendo ahí, estoy seguro que ni sabían. Pero ¿cómo se resume esto? Y la carencia de autoridad.
Es decir, Argentina tiene una crisis de autoridad porque al Poder Judicial no le cumplen las sentencias. El Poder Administrador tiene miedo de intervenir para hacer cumplir la ley. Bueno, estamos entrando en una etapa de riesgo en el cual la ley deja de cumplirse. Y en los países donde la ley no se cumple, tenemos un problema muy serio. Ante eso es que nosotros nos plantamos en la provincia de Buenos Aires y obviamente vamos a tener el interés de convocar a todos aquellos que formen parte de esta mirada, porque nos parece que esta elección es clave. No podemos pensar en el 2015 sino en el 2013. El 2013 va a ser determinante de cómo queremos vivir los argentinos en los próximos años. Pero claro. Incluso dejemos de lado las candidaturas del 2015. El que quiere ser gobernador, el que quiere ser presidente, que lo discuta después. No, y hay una cosa, Gustavo, que yo he insistido permanentemente, que es trabajar en función de las jurisdicciones. O sea, hay una jurisdicción que es Capital Federal, que deberíamos unirnos en el acompañamiento a Macri. Hay una jurisdicción que es Córdoba, que deberíamos acompañar a De la Sota. En Entre Ríos deberíamos acompañarlo a Delcel o a Wiener. Y en Mendoza a Cobos. Fíjate que no es casual. Lo que vos decís es muy interesante. Provincia de Buenos Aires, bueno, veamos cómo. Estará el FAP y el radicalismo y estaremos nosotros. Pero vos mirás la actitud del gobierno. El gobierno... O sea, la presidenta considera, y el gobierno, que cualquiera que manifieste una vocación de ser presidente tiene que ser deslegitimado. Entonces ataca a Córdoba de la peor manera, porque lo hemos visto, ya no solamente con el apriete, sino incluso con menciones públicas al gobernador. Ataca a la ciudad de Buenos Aires, Macri ahora es un talador serial y una cantidad de cuestiones. Ataca al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como dijimos, ya no solamente con apriete económico, sino incluso con apriete de gendarmería. Cuando le saca la gendarmería a la provincia de Buenos Aires, no es que el gobernador se queda indefenso. Los que se quedan indefensos son los ciudadanos de la provincia. Cuando no le da dinero al gobernador, no es que el gobernador no va a cobrar. Los que no cobran es la salud, la educación. Y bueno, y en Santa Fe lo mismo. Habla de narcosocialismo. Entonces digo, parece ser... Bueno, lo escuchamos nosotros en la Cámara de Diputados, sí, lo escuchamos muy velozmente. Nos tocó y nos tuvimos que ir porque era la única manifestación que se podía dar ante semejante agresividad. Pero esta es la Argentina en la que vivimos, en la que se descalifica una vocación de poder tener una propuesta de alternancia. En esa circunstancia, nosotros desde la oposición deberíamos ser medianamente inteligentes y deberíamos ofrecer a la ciudadanía alternativas válidas, concretamente válidas, claramente diferenciadoras. Totalmente, que ser claros en ese aspecto. Donde hemos visto la también sepa dónde puede acompañar. Algunas oposiciones votar de manera extraña, ¿no? Es decir, tampoco... Es decir, no seamos hipócritas en esto y si vos invitabas a hablar claramente, la verdad es que por lo menos nosotros en el Frente Peronista nos hemos plantado, y votado en contra de una cantidad. No juzgo por qué o se hizo en otros casos de otra forma, pero cuando hubo que plantarse ante una determinada situación hemos votado siempre en contra. Y otra cosa, Gustavo, que me parece extremadamente importante, ¿no? Dejar de bailar en la música que nos proponen. Y en los temas que nos lanzan, donde permanentemente hay algo que está allí, ¿no? Y que ocupa toda nuestra atención, cuando la cosa pasa por otro lado, ¿no? La inflación, la seguridad, son dramas de la gente de todos los días. Y permanentemente nos tiran cosas, que Irán, que el Poder Judicial, que todas esas cosas nos van tirando para entretenernos. Mira, cuando estábamos por escuchar el discurso de la presidenta, el 1 de marzo, cuando nos preguntaban a ver qué esperábamos, bueno, esperábamos que se ocupe de los temas que le preocupan a la gente. La gente cada día está más preocupada por el transporte, por ejemplo, que vos sabés lo que es viajar desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires y volver, lo que significan las rutas en la provincia de Buenos Aires, que son al borde de un accidente permanentemente. La inseguridad que ya llega y toca a todos los terrenos y a todas las ciudades. Ya las ciudades del interior no están exentas como antes, que vos decías, podías en Chivilcoy salir a la tarde a sentarte en San Martín. Antes no se nutría la gente y se quedaba a la tarde tomando mate. En San Martín vos ibas por los barrios de San Martín en verano o en primavera y la gente estaba con sus banquitos tomando mate en la vereda. Absolutamente. Nunca más. Nunca más. Bueno, eso, la inflación, el salario, el empleo, que son los temas de los argentinos, e incluso en la agenda presidencial no está. No solamente en la que nos impone. Vos fíjate estos últimos días.
Es decir, la presidenta se ocupa de hablar de una cantidad de cuestiones que no son los problemas de la gente. Por eso es tan importante que nosotros sí nos ocupemos de eso y demos respuestas y soluciones concretas a esas cuestiones, que es la agenda permanente de los argentinos. Y claro, porque de lo contrario, ayer la presidenta agravió a una cantidad de enfermos, entre los que me incluyo. Yo soy diabético, insulino dependiente, ¿no? Y por ahí puedo tener cosas que otros no tienen. Pero la enfermedad no reconoce ubicaciones económicas. Es más, los que menos tienen son los más castigados, porque si ella se hubiera ocupado un poco, sabría que el hidrato de carbono es el que más afecta a la glucosa. La mala alimentación. Y el hidrato de carbono es el pan, las pastas y el arroz, que es lo que la gente pobre come. Si vos te comes un bifecito magro, tener la glucosa perfecta. Pero hay que entender por qué lo hace, porque yo creo que la presidenta ha dado por perdida a un sector de la sociedad. No le interesa más. Ha dicho, voy a concentrar pero acá agravió a los pobres también. Sí, claro, bueno, pero ella, ¿cómo usa ese agravio? Ella dice, son los que más poder adquisitivo tienen. Es una cosa notable, cómo la dialéctica empieza a utilizarse para contradecir una realidad. Perdón, sin ninguna necesidad. Y fundamento científico tampoco. Por eso, ni siquiera fundamento científico. Como el que dijeron de que le habían puesto cáncer a Chávez. Bueno, pero cosas locas. Eso es lo que tenemos, Carlos. A mí me parece que es muy importante subrayar la falta de seriedad que también existe, porque hay una grave responsabilidad en la política y en los que gobiernan un país. Y cuando esas personas no se forman, no estudian, no se dedican a tratar de llevar adelante un trabajo ordenado incluso con sus asesores y no se rodean de buenos asesores, me parece que están poniendo en riesgo algo importante como es el futuro de un país. Gustavo, este programa va en vivo y recibimos llamados telefónicos. Buenísimo. Carola de Coronel Suárez, excelente el programa, me gusta tener diputados católicos como Ferrari y Brown. Antonio de Palermo, ¿por qué la señora presidenta no habló en cadena nacional para felicitar al Papa argentino? ¿Por qué los diputados del oficialismo no quisieron dar quórum para que pudiéramos escuchar las palabras del Papa? Julio Tazzone de La Plata, ¿la oposición está dispuesta a sacar el país adelante? Ciertamente, por eso nos planteamos y decimos claramente lo que queremos hacer. Bautista Mujica, no parece que esta presidenta conozca la palabra democracia. Bueno, la conoce desde un aspecto que hablamos recién, ¿no? Claro, el aspecto del sufragio. El sufragio como legitimador de cualquier cosa. Marcela de Devoto, quieren eliminar la independencia del Poder Judicial. Bueno, este es un objetivo... Cuando se la quiere someter precisamente al Poder Judicial, al voto popular, de alguna forma lo que está intentando la presidenta es dominarlo al Poder Judicial porque hoy tiene el manejo de las mayorías. Y las instituciones igual. Sí. Mercedes Palermo, muchas bendiciones. Me gusta que dos diputados nacionales reconozcan la humildad del Papa Bergoglio Francisco I. Julia de Mar del Plata. Espero que de Narváez se una con el resto de la oposición. Hay que frenar la reforma constitucional. Muy bien, ese es el mensaje. Javier de Retiro, no entiendo. Hay una constitución que la presidenta no debe ignorar. Esto ya tiene un límite, no a la reelección. Bueno, muy interesante ese planteo, porque... Una constitución del 94. Es muy interesante. Todos los países latinoamericanos que tienen la misma concepción modificaron primero la constitución. Por suerte, creo que Dios ha guiado a nuestro país y la Constitución nuestra está vigente y es el límite que tiene hoy nuestra presidenta. Nos sacan del aire. María de Quilmes, la presidenta dijo que cuando se trata de funcionarios hay una larga cola para investigar. Que empiecen por ella y vudú. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos. Por permitirnos hablar así extendidamente. Gracias a vos, muchísimas gracias. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.